Bueno, el podcast de hoy va a ir sobre la inteligencia artificial. No lo vamos a tocar desde el punto de vista tecnológico, evidentemente, porque no somos expertos, pero sí lo vamos a tratar desde el punto de vista de la economía, de cómo va a afectar a la sociedad y sobre todo al mercado laboral. Creo que gran parte de la población tiene un poco de miedo con todo esto, es muy nuevo, acaba de llegar y sobre todo desde que está ChatGPT creo que es lo que ha asustado más a muchísima gente porque nos estamos empezando a dar cuenta del alcance real que está teniendo la inteligencia artificial y empezamos a dudar de cuál es su techo, de cuál es el techo real de lo que puede llegar a ser una inteligencia artificial porque da la sensación de que hoy no sabemos cuál es su techo, parece que pueden hacer cualquier cosa. Hasta cierto punto pensábamos que se iban a salvar las profesiones más creativas, como por ejemplo cualquier cosa que tenga un ingenio, y nos hemos dado cuenta que incluso hay inteligencias artificiales que hacen obras de arte espectaculares y hasta eso está en jaque hoy en día. Primero de todo, me gustaría hacer una breve introducción sobre lo que es esto realmente, la inteligencia artificial, y cuál es la diferencia real que hay entre una inteligencia artificial y las computadoras a las que estamos acostumbrados hasta ahora, que básicamente es que una computadora convencional de las que hemos visto en nuestra infancia en los años 90 e incluso antes, en los años 80, esa computación era la de programar, la de darle una orden y que esa computadora ejecute esa orden tal y como vos la programaste. Esto es lo que conocemos como el lenguaje de programación. La diferencia con la inteligencia artificial es que no todo lo que hace ese robot, esa computadora, tiene que estar programado. No todo tiene que estar codificado por un ser humano, sino que a través de un algoritmo, ese robot va aprendiendo solo y se va autoprogramando, por así decirlo, se va autoprogramando solo, se va generando nuevos conocimientos y nuevas habilidades, nuevas herramientas, sin la necesidad de que un humano lo tenga que programar. Entonces, esta nueva fase de la robótica es lo que da lugar a la improvisación, se podría decir. En la primera fase, las computadoras que conocíamos hasta ahora no podían improvisar, solo ejecutaban órdenes. En esta nueva fase tiene cierta autonomía las computadoras, las inteligencias artificiales tienen cierta autonomía en el sentido de que pueden crear a su antojo y pueden improvisar. Incluso hay una tercera fase en la que no estamos todavía, que esta todavía sería todavía mucho más preocupante. Y de esto se habla un poco en varias series, pero en series como Black Mirror o como Westworld. La tercera y última fase de los robots sería la de la conciencia, ¿no? El momento en el que ya, si un robot tiene conciencia de lo que está haciendo y lo que está pasando y de su naturaleza, se genera un debate moral mucho más profundo que es qué va a diferenciar un robot de un humano, ¿no? Pero bueno, esto lo dejamos para un podcast futuro dentro de 10 años o no sé dentro de cuánto, pero de momento estamos en la fase 2, en la de la inteligencia artificial, la de los algoritmos, la de la improvisación. Pues a mí me encanta el tema y en la uni tengo que decir que se habla mucho de la inteligencia artificial, sobre todo porque la gente tiene miedo de cómo van a distinguir con los alumnos qué trabajo es como auténtico, digamos, y cuáles son plagios. Es decir, que ahora es bastante fácil decir, escríbeme no sé, un essay en este estilo sobre este tema, pero se puede modificar de una manera que es bastante difícil de saber si es un falso, ¿no? Porque antes había algunos como softwares que podrían como buscar el orden de las palabras y si son, no sé, 3 o 6 o 7 palabras seguidas del mismo orden, sale como rojo. Y si tienes más de, no sé, 40-50% de cosas en roja, es como, bueno, esto es un plagio, ¿no? Este es falso, no es tu trabajo. Pero claro, hoy en día no es tan fácil de saberlo, así que hay un montón de profesores que tienen miedo de que los alumnos van a abusar del ChatGPT. Pero tengo que decir que yo empecé de usarlo y a lo mejor no sé si yo también estoy aprendiendo, pero yo lo uso un poco como el Google, ¿no? Como Una herramienta. Claro, como un search engine. Digo, ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero no tengo mucha confianza en las respuestas, así que Claro. siempre tengo que ver si tiene, no sé, si tiene razón, ¿no? El ChatGPT.
buscando otro fuente, digamos, de información. Pero hay muchos que incluso piensan que va a llegar a punto de que va como a poder hacer cosas mucho mejor que los seres humanos, pero yo creo que no hemos llegado a ese punto hoy en día, porque para mí el ChatGPT no tiene la capacidad de ser creativo. Ujú. Y si se si se habla de como no sé, obra de artes y cosas así, creo que el toque un poco humano que hace falta para que algo sea creativo, eso el ChatGPT todavía no lo tenga. Él simplemente funciona como una computadora que busca un poco todo lo que hay en el internet y te hace un resumen. Así que si quieres saber la población de las 10 ciudades más grandes del mundo, estupendo, te puede ayudar. Pero si le preguntas de escribir una canción, para mí no tiene la capacidad de ir más allá de todo que hemos hecho hasta ahora. Así que para mí no hemos llegado a ese punto de peligro, pero creo que estamos acercándonos cada vez un poco más. Claro, no hemos llegado a ese punto, pero sí tiene el potencial de llegar a ese punto. O sea, esto acaba de empezar, pero sí se supone que va a tener el potencial. O sea, si le pedís que te cree una canción, la va a crear. Otra cosa es que nosotros como consumidores, nos guste o no, pero como mínimo la capacidad de crear de la nada la tiene. Y esto es lo que genera esta incertidumbre. El análisis que quiero hacer acá es justamente sobre el mercado laboral. ¿Qué va a pasar en el mercado laboral? ¿Qué profesiones se van a quedar obsoletas? ¿Cuáles pueden ser potenciales profesiones que incluso mejoren o que haya más puestos de trabajo? Fíjate, por ejemplo, que ahora estamos viviendo una huelga de guionistas en Hollywood y a la que se han sumado actores. Y está totalmente relacionado con esto de la inteligencia artificial porque, por ejemplo, uno de los puntos de los que se quejan es que una productora podría tomar una imagen de un actor o de un extra o lo que fuera y a través de la inteligencia artificial usar esa imagen para animarla y para usarla en sus películas y por lo tanto prescindir de tener que pagarle a actores durante el resto de su vida. Y esto es un poco el riesgo que se puede extrapolar al resto de profesiones, que es que la inteligencia artificial no es que va a sustituir algunos puestos de trabajo, sino que en el fondo los puede sustituir prácticamente todos, ¿no? Se pusieron en huelga justamente contra Netflix, que es una empresa que yo creo que es un modelo bastante importante a analizar en este tema, porque Netflix es el modelo de empresa de esta cuarta revolución industrial. A todo esto se le llama la cuarta revolución industrial. Si repasamos, la primera es la de la máquina a vapor, la segunda es la de la electricidad centralizada, la tercera es la de los ordenadores, es como la primera fase de la robótica, y esta es la cuarta revolución industrial, porque es tanto el avance tecnológico que se produce en tan poco tiempo que se lo considera una revolución, y todas las revoluciones industriales generan un desajuste en el corto plazo en el mercado laboral, que a la larga se termina equilibrando, pero que en el corto plazo puede ser totalmente disruptiva. ¿Por qué digo que Netflix es una empresa importante a analizar acá? Porque Netflix es una empresa que tiene muchísimos ingresos con muy pocos empleados. Y este es el nuevo modelo de empresa de esta cuarta revolución industrial. Una empresa que puede llegar a tener muchísimos millones y millones de euros de beneficios sin emplear a gente a través de su tecnología. Y el problema que aparece acá es que se puede romper el círculo de la economía, el ciclo económico, el ciclo en el sentido de que el equilibrio en la economía se mantiene siempre y cuando las personas consuman a las empresas y las empresas empleen a personas y con esa renta la gente vuelve a consumir y se va moviendo en círculo el dinero. Pero si hoy en día una empresa deja de contratar a gente, se rompe todo el círculo, el bucle, porque entonces la gente, si no tiene empleo, ¿con qué va a consumir los productos de esa empresa, ¿no? Entonces, quizá estamos ante un nuevo paradigma, quizá tenemos que empezar a entender la economía de otra manera, porque como la entendíamos hasta ahora, está empezando a dejar de existir esa economía industrial del siglo XX. Sí, para mí ya empezó. Ya hemos visto que el modelo económico puede cambiar y que puede tener consecuencias importantes. Eso pasó con taxistas y con Uber. Pasó con Airbnb, con los hoteles. Pasó, ¿no? Es como siempre una manera de como simplificar, digamos, un poco las conexiones entre la empresa y el consumidor y de evitar que se pierda un poco el dinero por el camino de punto de vista de la empresa. Exacto. Pero por otro lado, son gente que van a ganar un salario que le ayuda a vivir y que van a gastar para otra vez como devolver a la economía, así que puede tener consecuencias muy importantes.
Pero lo de actores todavía no lo veo. Tengo que decir que no veo eso de como, no sé, vamos a mirar simplemente un Leonardo DiCaprio de AI. No lo veo súper bien, pero sí que lo veo que ahora ya se podrían hacerlo con los actores que dan su voz, ¿no? Cuando es como Monster Inc. o lo que sea. Sabemos que en el, bueno, no sé si en ChatGPT, pero en la inteligencia artificial que existe, puedes escribir algo o preguntar que te escribe una canción en el estilo, digamos, de Eminem, y luego de grabar también con la voz de Eminem. O a veces en Instagram se puede ver como, no sé, algunas publicidades graciosas de Trump o de Biden que están diciendo cualquier cosa y está hecho por inteligencia artificial, porque busca de cualquier, o sea, no de cualquier, pero de todos los videos que existen en el internet de él diciendo las palabras y usa la palabra en un orden diferente, así que es realmente su voz. Y eso, si lo empezamos a hacer, vamos a perder todos los actores que viven dando su voz a un personaje. Claro, lo que hace falta ahora es un técnico, por así decirlo, que le diga, que le dé las directrices al algoritmo, que es como la nueva forma de programar. Antes había que programar a través de código, ahora es casi como programar a través de palabras. O sea, le das una consigna y a partir de ahí crea. Pero sí es verdad que el potencial lo tiene de agarrar una imagen de Leonardo DiCaprio y hacer una película entera. Podría pasar y ni vos ni yo nos daríamos cuenta de qué parte es el verdadero y cuál no es el verdadero. O sea, y esto se puede extrapolar casi a todo, a lo que decías de las redacciones de la universidad y demás. O sea, va a costar mucho en el futuro diferenciar qué está hecho por un humano y qué está hecho por una máquina. Sí, pero espera, ¿eso significa que los podcasts también van a desaparecer? Espero que no, espero que no. De hecho, justamente hice esto para cubrirme un poco de lo mío, porque justamente ahora me gustaría hablarte de profesiones, cuáles tienen el potencial de extinguirse y cuáles no. Y justamente la mía está bastante en jaque. Las que están en rojo, las que están en más peligro de extinción, son lo que tiene que ver con ciencias exactas. O sea, con lo que es, digamos, lo más puramente racional, como podría ser contabilidad o matemáticas. O sea, la contabilidad no tiene mucha creatividad. No hay, o sea, es ejecutar algo bajo unas normas, bajo unas leyes, y eso perfectamente lo puede hacer una inteligencia artificial si se crea el software para ello. No es ahora en este momento así, pero no sé en cuánto tiempo, no sé si tardarán 5 o 10 años. Evidentemente todo lo que tenga que ver con una ciencia exacta tiene el potencial de ser sustituido por una inteligencia artificial. Acá tenemos también, por ejemplo, traductores e intérpretes, tenemos investigadores estadísticos, tenemos científicos, ¿por qué no? Científicos, los que están más desde el lado matemático. Entonces, estos son las profesiones de ciencias exactas, son los más vulnerables, junto con los que tengan que ver con el trabajo físico y de manufacturas o de manualidades, que también está relacionado con puestos, con trabajos de poca cualificación. Por ejemplo, acá tendríamos a recepcionistas, a cajeros de supermercado, también podríamos tener incluso hasta banqueros, volviendo al bloque anterior de ciencias exactas, obreros de la construcción, tenemos operadores de maquinaria, tenemos mecánicos, pero acá yo veo una pequeña diferencia que me gustaría destacar, que es que yo creo que estas profesiones no van a dejar de existir, sino que van a cambiar, la gente, los humanos van a dejar de utilizar sus manos para hacerlo, pero sí se va a necesitar siempre un técnico que dé la consigna a estas inteligencias artificiales. Por ejemplo, un mecánico. Antes, toda la vida, siempre tuvo que meter las manos para arreglar un motor. Para empezar, los autos en el futuro van a ser todos eléctricos y van a estar todos automatizados, con lo cual el diagnóstico de por qué no funciona un auto seguramente lo hará una computadora, una inteligencia artificial, pero después va a tener que haber un técnico que contraste eso que diga la inteligencia artificial y darle la consigna para que se repare, por así decirlo. Con lo cual va a haber muchos menos puestos de trabajo, va a haber menos mecánicos, pero siempre va a tener que existir un técnico que supervise lo que haga la inteligencia artificial. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los camioneros, con los conductores de camiones, que también se dice que las inteligencias artificiales van a ser capaces de manejar solas los camiones para no tener que utilizar un humano que pase días y días y días por las carreteras con un camión. Y se va a manejar autónomamente con una inteligencia artificial, pero igualmente tiene que haber alguien que supervise
que esa inteligencia artificial no se rompe y que efectivamente está cumpliendo con su objetivo. Con lo cual van a haber menos puestos de trabajo, pero van a seguir habiendo humanos que supervisen a la robótica. Sí, claro, pero vas a perder un montón de puestos. O sea, en lugar de 10, 15 empleados, ahora solo necesitas un técnico que puede controlar a varias máquinas. Y eso de hecho es el miedo. Es que siempre se dice que cuando se pierden algunos empleos, surgen o salen nuevos, pero el problema es que la proporción no es la misma. No. Así que sí que hay un riesgo que un montón de gente se va a encontrar sin trabajo, y es especialmente ellos que están como, digamos, de niveles más bajos de educación, que para ellos como son los más vulnerables para empezar, y para ellos va a ser súper difícil de encontrar otro trabajo, especialmente porque los trabajos que van a existir van a ser muy cualificados. Pero para mí, no sé, a mí me gustaría llegar a ese punto porque creo que realmente hay algunos trabajos que como no hace falta, es como perder un poco el potencial humano, ¿no? Por ejemplo, de entrar en una tienda cuando quieres comprar, no sé, tu jean de Zara. No sé si hace falta que hay tantas personas trabajando ahí. Es como eso simplemente lo puedes hacer con una máquina, un camarero, ¿no? Es una cosa si hablamos un poco de la cocina, especialmente de nivel súper alta, que sí es un arte, algo súper creativo, pero pensando de algo que es más como fast food, alguien que te trae no sé, un bocadillo o algo, o que te sirve una caña, o sea, para mí es un poco una pena que hay gente que pasa tantas horas haciéndolo cuando podría ser tal vez algo que le gusta mucho más, ¿no? Que le da un placer. Y creo que sí que vamos a tener todos los mismos trabajos, pero solo de nivel súper alto, ¿no? Por ejemplo, eso de camareras y de camareros, creo que vamos a tener como la clase élite de como el fine dining y no sé qué, porque hay ahí algunas cosas que no sé si una máquina puede cambiarlo, ¿no? Pero vamos a solo tener como, no sé, casi profesiones craft, digamos, ¿no? Es como se puede hacer una cerveza, pero no se puede hacer esa cerveza craft, no sé qué. Y creo que eso vamos a ver con la industria de restaurantes. Estoy totalmente de acuerdo con vos. O sea, yo siempre también pensé que evidentemente que se queden profesiones obsoletas no tiene por qué ser algo malo. Al contrario, es algo bueno porque se puede emplear ese capital humano en hacer cosas de más provecho para la humanidad, y además eso significa abaratar costes. O sea, cuanto menos sueldos, más bajos terminan siendo los productos finales que consumimos, con lo cual como consumidores salimos ganando, con lo cual acá en el cómputo general ganamos todos. Ahora, si hiciéramos como una escala de cualificación de trabajos y vamos sacándolos de abajo, sacamos y van arriba, mi pregunta es, ¿hay un techo? O sea, ¿siempre se van a crear nuevos puestos de trabajo cada vez más y más cualificados? Porque yo creo que justamente la inteligencia artificial lo que está poniendo en jaque es eso, que si se llega a un techo en el que ya todo lo pueden hacer los robots, quizás no se creen nuevas profesiones. ¿Qué es lo que pasó hasta ahora? Siempre se destruyeron puestos de trabajo y se crearon nuevos. Pero la duda que me queda a mí, o sea, probablemente esté muy equivocado. O sea, ni aseguro ni niego, pero me queda la duda, me queda cierta incertidumbre de ¿quedará algo para los humanos o lo harán todos los robots? Porque si tienen el potencial de hacer absolutamente todo, a mí me queda alguna duda. Y moviéndonos en las profesiones, dijimos antes que las ciencias exactas se van a terminar, que los trabajos físicos no se van a terminar del todo, se van a terminar gran parte, pero van a quedar técnicos que supervisen. Ahora pasamos a los trabajos más creativos, porque creativo dijiste antes que son los que potencialmente sí se van a quedar porque tenemos más creatividad que una máquina. Sí. Pero es que las inteligencias artificiales de hoy en día han puesto también incluso hasta en duda eso. O sea, son capaces de crear obras de arte indistinguibles o en algunos casos hasta, ¿por qué no?, mejores que las de un ser humano, ¿no? Y a mí me quedan ciertas dudas acá. Por ejemplo, diseñadores gráficos. Un diseñador gráfico era un trabajo de una alta cualificación. O sea, es una carrera universitaria difícil la de diseño gráfico. Y hoy en día existe Canvas, por ejemplo, que te puede hacer lo que quieras, desde pósters, desde presentaciones, desde historias de Instagram. Ya existen inteligencias artificiales que crean plantillas, templates y trabajos de una alta cualificación y creativos. Incluso hasta esos también están un poco en jaque. Una persona que estudió marketing, que marketing es algo como súper creativo porque es entender al consumidor final, entender cómo vender un producto. También creo que queda bastante en el medio acá.
O por ejemplo, escritores o autores. Yo creo que actualmente existe el potencial de que una inteligencia artificial te haga una novela y que no puedas distinguir entre la de una inteligencia artificial y un humano. O sea, que incluso yo creo que hasta esos puestos que uno cree que sí seguro se lo van a quedar los humanos, yo no estaría tan seguro. Creo que sí. Me inclino a pensar que va a seguir existiendo trabajo humano ahí. Igual convengamos que los trabajos creativos, ni siquiera hoy en día, ni siquiera sin inteligencia artificial, son los que dan más trabajo a la gente. Dan poco trabajo porque al ser muy cualificado, no se necesita tanta gente. Bueno, no sé si estoy completamente de acuerdo con algunos puntos. Creo que tenemos que distinguir un poco. Y a lo mejor estamos como, cuando hablaste de un mecánico, creo que a lo mejor estamos discriminando un poco por profesiones. Porque para empezar, cuando dijiste que como los científicos de la ciencia dura y no sé qué, que ellos son muy exactos y eso, no sé, una computadora o la inteligencia artificial va a comer un poco su trabajo, no estoy de acuerdo. O sea, para mí las ciencias duras, la matemática sobre todo, es un arte. O sea, tienes que ser súper creativo. Es una cosa de hacer la contabilidad, de hacer como, no sé, de sumar, de dividir multiplicaciones, de usar unas fórmulas. Eso a lo mejor sí lo podrías escribir en un código o la inteligencia artificial podría aprender cómo hacerlo. Pero yo creo que hay una creatividad que viene justamente de algo que es humano y eso es de equivocarse. O sea, de equivocarse es de ser humano. Y de aprender de esos errores, aunque la idea de la inteligencia artificial también es de aprender, no creo que es lo mismo, ¿no? Porque nosotros, o sea, por un lado, la inteligencia artificial puede ser mucho mejor para algunos trabajos en el sentido de que atrás de cualquier profesión hay un ser humano, que significa que hay días que se va a sentir un poco triste, menos productivo, con resaca, enojado a algo que le ha pasado, ¿no? Es como no pueden ser robots, de hecho. Y a veces quieres eso, ¿no? Estoy pensando de alguien que maneja un coche o un camión, ¿no? Muchas horas. Si están cansados, eso pone en peligro otra persona, ¿no? Si están borrachos, o sea, la idea del tráfico muchas veces es por error humano, ¿no? Por mala gestión. Si esto es completamente automatizado, no vamos a tener tráfico, no vamos a tener gente que muere por no sé, el consumo del alcohol, por eso, por empezar a dormir mientras manejar. Esas son algunas profesiones donde no queremos error. ¿No? Sí. Hasta entonces estoy de acuerdo, pero hay otras profesiones cuando necesitamos hacer errores. Ser escritor, por ejemplo, es como este lado humano que es súper importante de sentirse triste, ¿no? La mejor canción, ¿no? Estoy pensando ahora del álbum súper famoso de Adele. Ha salido por la inspiración de tener una relación que acabo de terminar, ¿no? Yo no veo que la inteligencia artificial va a poder hacer algo así. Y eso es, ahora hablamos un poco del Black Mirror, es que la inteligencia artificial va a poder imitar súper bien las emociones humanas y también van a darse cuenta que nuestro perfil, nuestras tendencias nos están poniendo en peligro. Así que van a decir, tal vez, ¿no? Ahora hablando del último bloque del futuro, van a decir, ok, vosotros, ser humanos, podéis como dejarse al lado, nosotros vamos a manejar, porque vosotros no sois como súper eficiente. Pero esa falta de eficiencia es como el centro de todo bien que ha venido de la humanidad, ¿no? Sí, exacto. Acá abriste el último bloque, que es el de las humanidades, o sea, los trabajos más humanísticos y más relacionados con las emociones de las personas, que esto sí que lo podrán imitar, pero no igualar, o creo que entre nosotros los humanos siempre le vamos a dar un cierto valor a la creación de contenido humano porque nos genera otro tipo de empatía o otro tipo de emoción. Podríamos leer un libro increíble sobre una inteligencia artificial, pero si no sabemos quién es el escritor o si el escritor no existe, quizás no vamos a llegar a empatizar nunca, porque nos va a hacer empatizar más un libro que no sé si será mejor o peor, pero que está escrito por alguien que vivió algo, y eso no siempre nos va a generar empatía. Y entonces ahí sí que creo que si hay un bloque de profesiones que sí puede llegar a tener futuro, es el de las humanidades y todo lo relacionado con emociones, como por ejemplo deportistas o cantantes. Pero claro, el problema de esto es el mismo que decía antes con los escritores. O sea, eso va a seguir existiendo, pero ¿cuánto trabajo da eso? ¿No? O sea, ¿tiene el potencial eso de darle trabajo a toda la humanidad? Y después hay otro
que está relacionado, pero no tanto, que es todo lo que tiene que ver con el ocio y el turismo, ¿no? El ocio y el turismo lo hemos visto crecer exponencialmente, no para de crecer y da la sensación de que va a seguir creciendo. Y acá sí que, o sea, el ocio y el turismo tiene bastante relación con las emociones humanas. Es hacer disfrutar a la gente, hacerles pasar una buena experiencia. Vos cuando viajás haces actividades. No sé, depende del destino, podés hacer o submarinismo, o te podés tirar de un paracaídas, o podés ir a cenar a un restaurante, una comida exótica. Todo eso son experiencias que nos hacen disfrutar, y que eso, la inteligencia artificial puede ayudar como en todo, pero que el servicio te lo va a seguir brindando seguramente un humano, porque todo lo que tenga que ver con emociones seguramente va a seguir dando trabajo en el futuro. Ahora, la pregunta es si habrá trabajo para todos. O sea, ¿puede la humanidad llegar a un punto en el que el 100% de los humanos trabajemos solo de ocio y turismo? No lo sé, pero tengo miedo de que no. Y creo que eso depende un poco de cómo como la definición o la idea de un trabajo, ¿no? Es como antes decimos que lo más importante, y eso lo creo, es cuando entres como en contacto con alguien y está haciendo su trabajo, es como, para mí es súper importante que hace bien su trabajo, cualquier trabajo, ¿sabes? Es como, para mí yo no tengo esa discriminación de como una posición más alta, más baja. Para mí o sea, alguien va a ganar mi respeto, digamos, si hace bien su trabajo, ¿no? Con ganas, con placer. Y en ese sentido creo que cualquier profesión o cualquier trabajo se puede hacer bien o mal. O volviendo al mecánico, creo que es una cosa de seguir una lista. Bueno, hemos probado esto, pero hay casos un poco raros, ¿no? En el sentido de que tienes que pensar de ese creative problem solving, de pensar, bueno, ¿qué podría ser, ¿no? O aún más de hacer como algunas combinaciones que son nuevas y que pueden hacer que no sé, tu coche va mucho más rápido que antes. Y eso creo que, para volver un poco a lo que estaba diciendo antes, solo un ser humano lo puede hacer, pero eso ya no hablamos tanto de trabajos, si no hablamos de la gente haciendo lo que le da placer, ¿no? Es como más un hobby. Y a lo mejor en el futuro, esta es un poco una hipótesis súper positivo, optimista, que todo que se considera trabajo van a ser los robots y la inteligencia artificial, pero los seres humanos van a seguir produciendo cosas que van a trabajar, pero no va a ser tanto como un palo, sino va a ser algo que te llena la alma, digamos. Eso es humano, eso podríamos guardar. La pregunta es si cada uno tiene algo que le apasiona. Y yo creo que sí, pero bueno, entiendo que alguien podría decir que no. Claro, yo quiero pensar eso, quiero pensar que, o sea, ese es un escenario que ya te firmaría y que en mi cabeza tiene sentido. Es decir, si todo el trabajo duro, el de la fabricación, el de las demás cosas, lo hacen los robots, en mi cabeza digo, ¿qué nos quedará hacer a nosotros? Intercambiarnos disfrute. O sea, todos nos dedicaremos al ocio y al turismo, nos intercambiamos servicios relacionados con el ocio y el turismo y volvemos al equilibrio. Ese es un escenario que ya mismo te lo firmo, porque entonces viviríamos en un muy buen equilibrio. Ahora, la gran duda que queda es de si eso tiene justamente el potencial de abarcar a toda la humanidad o no. Y acá es donde, por ejemplo, Yuval Noah Harari, uno de los filósofos más importantes del momento, en su libro 21 lecciones para el siglo XXI, habla de la posibilidad de que en este escenario de convivencia con robots inteligentes haya una parte de la población que quede olvidada. Es decir, que eso de intercambiarnos solo ocio y turismo aplique a una parte de la población, y ese círculo económico del que hablaba antes, del intercambio entre empresas y consumidores, y el dinero se va moviendo ahí, solo se mueva en la mitad de la población. Y exista ese equilibrio entre la mitad de la población, pero que la otra población quede totalmente afuera y quede marginada y quede totalmente afuera del sistema, porque la brecha que se abre entre ese 50% y el otro 50% es tan grande que quedan olvidados, y que el ocio y el turismo no pueda generar puestos de trabajo para todos, como sí lo hizo la industria en su momento. Cuando fue la revolución industrial, la industria, al generar puestos de trabajo poco cualificados, era capaz de dar puestos de trabajo a las clases más desfavorecidas porque necesitaba de poca formación. Pero los trabajos de ahora requieren de mucha formación, incluso los del ocio y turismo, porque es sector servicios, y los servicios
necesariamente requieren de una formación. Entonces el riesgo que corremos acá es de que una parte de la población quede totalmente olvidada y afuera del sistema. Puede ser, eso es un poco la idea de la película Elysium, creo, ¿no? Es que en la Tierra a la mayoría de la población, pero ellos son un poco los pobres, ¿no? Y la Tierra está como casi quemada, no hay comida, es el gueto, pero más grande, ¿no? De la historia. Y luego hay la clase élite que vive en como una estación espacial, si se dice así, pero que es como un paraíso, ¿no? Y que tienen robots que le están ayudando. Y eso es un argumento de que cada revolución cambia un poco o hace que la diferencia entre la clase baja y grande es cada vez más grande. Y no sé, esa hipótesis podría ser. La pregunta es ahora si nosotros como seres humanos tienen una responsabilidad a los demás y cuál será la solución, porque de dejar todos en una tierra que está quemada no me parece la final ideal para nosotros. Y sí, la solución de la que se habla acá, de la que habla todo el mundo como alternativa a esta convivencia con inteligencia artificial, es de la renta universal básica. O sea que todos los ciudadanos, todos los humanos, por el simple hecho de ser humanos, tengamos una renta, tengamos un ingreso independientemente de lo que después querramos hacer con nuestra vida, que nos garantice las necesidades básicas. Que esto da para otro podcast, seguramente lo haremos en el siguiente podcast porque en este no nos da tiempo, pero la verdad que acá hay muchas cosas que analizar, como por ejemplo, bueno, lo que hablábamos en el podcast anterior de la meritocracia, ¿no? En el momento que tenemos las necesidades básicas cubiertas y no tenemos la necesidad de salir a trabajar para sobrevivir, ¿qué va a pasar con nosotros? Porque eso es disruptivo y eso cambia totalmente la naturaleza humana de tener que esforzarse por conseguir cosas. Si tengo todas las necesidades básicas cubiertas, ¿tendré la ambición de salir a buscar más para tener lujos o para tener ese ocio y turismo? ¿O me quedaré en casa y no haré nada? O probablemente lo que terminaría pasando es justamente esta división de un sector de la población que no haría nada, pero como mínimo tiene las necesidades básicas cubiertas, y la otra mitad de la población que sí tiene ambición, que sí se dedica al ocio y al turismo para tener una calidad de vida un poco mejor. Pero claro, esto lo cambia todo, porque acá tenemos que hablar incluso nos remontamos al primer podcast de los estándares de felicidad. O sea, una población que tiene todas las necesidades cubiertas y que no tiene la necesidad de trabajar para sobrevivir, ¿será feliz? Porque ante la falta de objetivos, también eso me genera dudas. Y la otra duda que me genera, ahora me das el feedback, es cómo se va a financiar todo eso. ¿De dónde va a salir todo ese dinero? Que evidentemente la respuesta a eso tiene que ver con la inteligencia artificial. Es decir, las empresas que más utilicen esa inteligencia artificial y destruyan puestos de trabajo, en la lógica de la cabeza de todos deberían ser los que financien esa renta universal básica. Ahora, para que pase eso, hay que cambiar todo el sistema, ¿no? Hay que cambiar todo el sistema y la verdad es que no lo veo. Y por eso la idea de renta universal creo que, bueno, como idea hay un potencial, pero la solución no es simplemente dar, no sé, 300, 500 euros a cada persona, porque le puedes dar 500 euros, pero va a seguir siendo pobre. O sea, eso para mí no es la solución. Creo que la motivación es necesaria y antes dijimos de que si no tienes que trabajar de la manera típica, digamos, que deberías tener ganas de hacer algo creativo. Pero la verdad es que no sé si eso aplica a todos. Y creo, sí. Y creo que será un poco lo mismo, que algunos sí que van a tener ganas de hacer algo simplemente por el placer de hacerlo y ellos a lo mejor van a avanzar, ¿no? Van a ser los pocos de escritores que siguen trabajando, digamos, o creando contenido y a lo mejor ellos sí que van a vender libros o como la manera de ganar dinero en ese futuro puede ser distinto, pero la idea que algunos van a tener más éxito que otros, creo que es algo humano eso, ¿no? Yo desafortunadamente no creo que una política pública va a resolver eso. Lo dejamos para el siguiente podcast, si te parece, que va a ser un tema profundo. Así que, Damián, muchas gracias por este podcast número 7. Seguimos por el buen camino, seguiremos creando contenido en las siguientes semanas y nos vamos hacia el 8. Gracias, un placer como siempre.